Le doy la bienvenida al abogado, político y diplomático mexicano Ignacio Morales Lechuga. Abogado, con el gusto de saludarlo y bueno, pues me gustaría empezar esta charla ya hablando recientemente todo el problema que se tiene sobre los predios en litigio y bueno, ¿cuántos de estos casos se resuelven? Me llama la atención que muchos pasan años y pues no pasa nada. Abogado, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a su auditorio. Antier, caminando por una de las calles de Polanco, me encontré una señora que precisamente es heredera de una persona que fue amiga y cliente mía, y le decía cómo va la sucesión. Dice, ya la terminamos finalmente el conflicto que tenía con mi hermano después de 18 años. 18 años para un litigio, para que quedaran finalmente a partes iguales como lo había dispuesto el papá. Es decir, hay cierta falta de cultura del ciudadano para el manejo de sus papeles en regla, para mantener su título de propiedad vigente, para hacer sus testamentos, para hacer sus actos de última voluntad, y también un problema de burocracia judicial excesiva, en donde en los juicios pareciera a veces ser más importante el expediente que la persona. Y por otra parte, altísimos costos por lo prolongado y tardado de los procedimientos judiciales. Yo le diría en una frase, no tenemos la justicia que nos merecemos, no tenemos los procedimientos judiciales que deberíamos, y además la diversidad de procedimientos muchas veces acaban dificultando la realización, como lo dice el artículo 16 de la Constitución, de una justicia pronta, expedita y gratuita. Sí, pues 18 años, ya hasta se te olvida cuál es el objetivo del litigio y por qué lo empezaste 18 años después. Un ejemplo muy interesante, ¿no, abogado? Y además, los que en ese caso ganaron, sin duda alguna, no fueron los herederos, fueron los abogados. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son? Bueno, a los abogados, ¿cuáles son los retos en este tema de los predios irregulares que tienen? Ya lo adelantabas, bueno, el problema de la burocracia judicial. Sí, normalmente, una de las causas, digamos, mayores de la irregularidad son los fallecimientos de los titulares y de los herederos de los titulares, y a veces se acumulan 3 generaciones en posesión de su predio, nadie les disputa la propiedad, pero están irregulares. O bien, en ocasiones anteriores, digamos, por actos políticos que se realizaban, se entregaban títulos de propiedad que no lo eran, eran títulos de posesiones, o bien títulos de ejidatario, o títulos de poseedor de una parcela ejidal, y la gente confiada en que se le estaba entregando un título, un documento oficial, con sellos, firmas del secretario de la Reforma Agraria, del presidente, pues se quedaban así y pensaban que ya estaba todo terminado y regularizado, y no fue así. Habría que seguir un procedimiento posterior. En otras ocasiones, pues claro que las ventas muchas veces de fracciones no autorizadas por las leyes de desarrollo urbano, pues también generan una irregularidad en el título, en los títulos de propiedad, porque donde vive una familia empiezan a llegar otras familias y esas familias otras, y entonces donde originalmente había una familia habitando un lote, pues llegan a existir 2, 3 familias. Es lo que llamamos crecimiento orgánico de la vivienda, pero queda irregular todo. Y no se ha estado regularizando correctamente los títulos de propiedad porque no se subdividen o no se organizan y constituyen régimen de condominio. Entonces, creo que es un problema en el que todos contribuimos. Y si usted a eso le suma los costos fiscales de adquisición de una propiedad, pues es otro de los grandes problemas. Sí, porque le ven nada más la caja registradora que empiece a sonar y empiezan ya no nada más los abogados, empiezan de pronto los agentes inmobiliarios, el político que ve ahí de pronto recurso y ve una oportunidad y bueno, esto verdaderamente se convierte en una moneda de cambio para operaciones políticas ya buscando el siguiente puesto.
Preguntarle también, el hecho de que las leyes estén ahí, el evitar, tratar de tener más instituciones, una Procuraduría Agraria, una institución de suelo sustentable, la SEDATU, los ayuntamientos tienen programas, tienen direcciones de catastro, tienen una infinidad de burocracia, pero a pesar de ello, pues no se resuelve, ¿no? Yo pensaría en lo siguiente, fíjese, como consejo práctico a quienes nos están escuchando. Aquí en la Ciudad de México, todo el Colegio de Notarios da consultoría jurídica gratuita. Vale la pena que se acerquen con los notarios de su confianza y le planteen la situación de su predio, y ahí van a escuchar un consejo. ¿Qué deben hacer para regularizarlo? ¿Qué deben hacer para concluir el trámite? ¿Qué deben hacer para preservar sus títulos de propiedad? ¿Qué deben hacer por si acaso llegan a faltar, de cómo estructurar su testamento? En fin, un buen consejo siempre lo van a escuchar de un notario. Hay más de 3,000 notarios en la República, ya debemos ser como cerca de 4,000, pues que lo busquen y le pregunten así con la mejor buena fe lo que deben hacer, o si están bien los documentos que tienen, y si no están bien, pues que les hagan presupuesto, costo, cálculo, tiempo, etcétera, para que sus títulos de propiedad estén perfectamente regulares. El otro punto y el otro aspecto también de la regularización de predios y la creación de más asentamientos humanos irregulares, pues es también esta parte de que de pronto se convierte en una especie de operación, digamos, criminal, invadir predios, invadir terrenos y quedarse con áreas, con áreas importantes que tienen pozos de agua, no sé, que tienen, que están frente al mar, no sé. Sin duda alguna, ese es un fenómeno de efectivamente un modus vivendi de muchos que empiezan a invadir predios suburbanos. En el fondo, es de alguna manera, cada vez que hay crisis económica, cada vez que hay crisis en el campo, pues la gente migra hacia la ciudad a trabajar de lo que sea, a sobrevivir como sea, con tal de que no mueran de hambre. Y entonces, así encontrábamos en Acapulco el espacio del Rey Lopitos en 1960 y toda la parte del anfiteatro de Acapulco, pues con construcciones contrastantemente pobres contra el lujo que prevalecía en los hoteles de la costera. Y lo mismo ocurre en la Ciudad de México a partir de los 60 y luego con la crisis de 1980-87, pues migró mucha gente del campo a la ciudad para sobrevivir. Y llegan y se instalan pues donde sea, donde se pueda, y así hay gente viviendo en los márgenes de los ríos, de los arroyos, al lado de las vías del ferrocarril, en fin, es un poco lo que yo diría invasión o conducta ilícita por absoluta necesidad, independientemente de lo que usted señala que también es otra realidad, pero todo eso contribuye a la irregularidad de la tenencia de la tierra. Claro, pero fíjese, abogado, cómo lo comenta. Estas personas obviamente les dan, que le gusta, sus 3,000 pesos, invádeme este terreno, y bueno, ahí estamos viendo lo mal que está México, ¿no? Aceptan porque pues no tienen de otra. Sí, el esfuerzo de regularizar esto tiene que ir de la mano del esfuerzo de combatir la pobreza, del esfuerzo de mejorar la igualdad, del esfuerzo de valorar el trabajo, del esfuerzo de ahorrar, del esfuerzo de mantener austeridad constante y permanente de las familias, sobre todo frente a problemas de crisis como las que hoy atravesamos. Sí, porque y uno podría pensar, bueno, yo pago mi predial, pago mis impuestos, yo estoy al corriente, veo enfrente cómo invaden un edificio de estas vecindades, qué sé yo, un terreno que estoy viendo, y bueno, pues así se empiezan a hacer de las cosas, mientras pues uno trata de hacer las cosas bien o pagar sus impuestos, y pues ahí vemos desequilibrios completamente profundos, abogado. Sí, es cierto, efectivamente. Se ha desarrollado de manera tradicional otra conducta, es decir, los que pagan los impuestos normalmente no reciben beneficios de la autoridad, como los que no pagan, pero de alguna manera muchas veces la autoridad orienta electoralmente las políticas fiscales, y entonces
beneficia a las zonas donde tiene el voto seguro, y los opositores que paguen los impuestos correctamente están subsidiando a los que están triunfando electoralmente, pero que no tienen recursos. Es decir, el voto está condicionado a las ayudas sociales. Sí. Es otro de los... Esta frase orienta electoralmente. Sí, es otro de los... dígame. De los aspectos que están influyendo en la irregularidad de la tierra. Y le voy a decir lo que dijo una líder: no hay que sacarlos de pobres porque entonces ya no van a depender de nosotros, se van a volver... Sí, claro. No, y lo comentaba hace un momento, si regularizáramos todos los predios, todas las colonias, todos los asentamientos humanos, decía un amigo especialista, ¿cómo le van a llevar energía eléctrica, agua y servicios públicos a todas esas colonias de golpe que ya van a estar regularizadas? Va a ser imposible y esto va a ser un verdadero caos completamente, pero es demasiado, ¿no? Es demasiado el nivel que tenemos de predios irregulares, de asentamientos humanos irregulares, que pues esos ya, hay unos que ya están tan avanzados me refiero, tan grandes, que ya sería imposible decir, no se puede no regularizar, ¿no? Ya no se puede tampoco desalojar, ya no se puede dar a los invasores. Entonces, lo único que le queda a veces al gobierno cuando actúa con la mejor buena fe es indemnizar a los propietarios y establecer un proceso de urbanización, regularización de la propiedad, que es lo que hacen en la Ciudad de México la Dirección General de Regularización Territorial, la DGRT. Y que casi todos los estados tienen algo así. Pues abogado, muchas de estas esperemos que no sean asentamientos que estén pues en zonas de alto riesgo, porque pues ahí sí no se podría legalizar eso sería peligrosísimo. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a Ignacio Morales Lechuga. Muy buenas tardes. Hasta luego.